Seguimos con nuestros videos. Prótesis valvulares. Vamos a ver si este lo podemos alcanzar también en una hora. Esto es importante. Las prótesis valvulares es algo que vemos en la práctica clínica todos los días y a veces no hay una clase específica de esto. Datos claves, ¿verdad? Hay dos tipos de prótesis valvulares, que es las biológicas y las mecánicas. Las biológicas, pues es más para pacientes mayores. O sea, si les hacen pacientes jóvenes se las acaban más rápido. Entonces es mejor para pacientes mayores. A ellos les duran más. Y por lo general las válvulas aórticas van a durar más que las válvulas mitrales cuando estamos hablando de válvulas biológicas. Estas no requieren anticoagulación, que es una gran ventaja, y menor riesgo de tromboembolismo cuando se trata de la válvula aórtica comparada con la mitral, ¿verdad? Hay más incidencia de falla estructural y requiere pues de una nueva cirugía porque sí, eventualmente sí se va dañando esa válvula en comparación con las mecánicas que son más duraderas, ¿no? La desventaja de las mecánicas, ¿verdad?, aunque son más resistentes, pues es de que requieren de anticoagulación. Aunque se ha visto en estudios que después de 10 años tienen la misma incidencia de complicaciones debido a la válvula en sí, al mecanismo, ¿verdad? Pero pues las válvulas biológicas pues, se van a ir desgastando más. Ambos tipos de tipo valvular requieren usar antibiótico profiláctico. Cualquier paciente que tiene prótesis valvular requiere de un tratamiento antibiótico profiláctico. Anticoagulación cuando son válvulas mecánicas, a diferencia de la anticoagulación que hacemos con la fibrilación auricular, que debe ser un INR de 2 a 3, en el caso de válvulas mecánicas tratamos de mantenerlas de 2.5 a 3.5. Un poquito más arriba, deben estar en promedio en 3. Y las biológicas es similar, ¿verdad? Una anticoagulación de 2 a 3. Ahora, estamos hablando de que tuvieran aparte una fibrilación auricular o algo así. Entonces, en realidad se requiere de la misma anticoagulación que normalmente hacemos, a diferencia de estas. Seguimos con comunicación interauricular. Debemos de sospechar que existe una comunicación interauricular cuando existe el desdoblamiento fijo del S2, que es lo que habíamos mencionado en las otras pláticas. Hay un retumbe del borde paraesternal derecho, un soplo protosistólico en el borde paraesternal izquierdo, y va a existir una dilatación del ventrículo derecho y arteria pulmonar, y eso es por el aumento del flujo que se genera del paso de izquierda a derecha de la sangre y retrógradamente se va al ventrículo derecho y arteria pulmonar. Debemos de solicitar un eco para descartar, ¿verdad?, que existe una comunicación interauricular cuando tenemos un paciente joven que presenta embolia y que no tenemos una razón en sí por qué, si no hay datos de hipercoagulabilidad. Es lo mismo que ocurre con un paciente que tiene la persistencia del foramen ovale, que a fin de cuentas pues es una comunicación interauricular. Y digo, cuando hay una embolia, normalmente no se pasa de izquierda a derecha, pero cuando hay una embolia izquierda y hay comunicación interauricular, sí se va a ir al lado derecho, de izquierda a derecha, ¿no? Ahora, el tratamiento pues es cirugía, y el shunt, hay una relación, ¿verdad?, entre la cantidad de sangre que pasa de izquierda a derecha. Si es de 1.7 a 1, ese shunt sistémico pulmonar, entonces sí está indicada la cirugía, o cuando hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Ya datos de se puede decir de falla cardíaca derecha, pero básicamente por sobrecarga. De hecho, aumenta la presión de la arteria pulmonar
cuando tenemos comunicación anticoreal con mucho flujo, le dicen hay un hiperflujo y eso es lo que genera el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Después de la cirugía cae la presión de la arteria pulmonar, pero algunos pacientes pueden desarrollar de que ya verán, ¿verdad? Que de que es hora de derecha a izquierda, pues ahí ya no. Cuando se genera una hipertensión arterial pulmonar ya crónica. Se debe realizar un procedimiento percutáneo de preferencia en el tipo ostium secundum y en el caso de ostium primum se hace una cirugía. La cirugía está contraindicada si hay hipertensión pulmonar con un shunt de derecha a izquierda, que es el síndrome de Eisenmenger que hemos mencionado, que existe con la cianosis en estos pacientes. No requieren profilaxis antibiótica y si se opera al paciente, sí va a requerir, pero nada más los primeros 6 meses, porque después se va a epitalizar el material prostético y entonces ya no requieren profilaxis. Un caso típico sería de una mujer que en el embarazo se le detecta un soplo que, con las características que ya habíamos dicho, que es un desdoblamiento fijo de C2 que no debe estar ni presente ni en el embarazo y que hay un empeoramiento en la disnea. Pues entonces el diagnóstico es de comunicación interauricular con empeoramiento de los síntomas debido a la sobrecarga de volumen. Un caso que a todo internista le gusta, que es la pericarditis en todos sus tipos, ¿no? El diagnóstico, bueno, lo vamos a sospechar cuando el paciente tiene un dolor retroesternal agudo, punzante, pero la característica curiosa es de que empeora con la respiración, mejora al inclinarse, hacerse hacia enfrente o al estar sentado. A la exploración física, pues vamos a poder encontrar un frote pericárdico. Ahora, a veces los pacientes que tienen pericarditis tienen otras enfermedades que no nomás es el corazón. Muchas veces es una infección viral en el corazón, pero a veces es una manifestación de otra enfermedad sistémica. Entonces puede haber artralgias cuando hay lupus, cáncer, trauma, el síndrome de Dressler, ¿verdad? Que es cuando hay un infarto y después se genera una pericarditis postinfarto. La cirugía torácica y medicamentos, ¿verdad? Como la hidralacina, que pueden ocasionar también inflamación pericárdica, un pseudo lupus. El pulso paradójico solamente se presenta cuando el paciente puede tener un tamponade, ¿verdad? Que es arriba de 10 milímetros en esa variación del pulso. En el electrocardiograma vamos a ver una elevación del segmento ST, pero es cóncavo, ¿verdad? Y no hay una depresión recíproca, va con ese, como aquí, no sé por qué sale ahí. Depresión del PR, ese es otro dato. Y en el derrame pericárdico es importante que se pueda detectar lo que es la alternancia eléctrica, que existe un QRS con un voltaje un poquito más grande y luego el que sigue está un poquito más chico y luego el que sigue está en un voltaje más grande. Entonces cambia el voltaje del QRS en cada latido y eso se debe a que el corazón en realidad está flotando dentro del derrame pericárdico y se aleja y se acerca a los electrodos. Eso se le llama alternancia eléctrica. El ecocardiograma va a tener se debe valorar pues que si tiene derrame pericárdico, si hay evidencia de tamponada temprano, que sería el colapso de la aurícula derecha. El pulso paradójico también se puede ver en asma, pericarditis constrictiva y en el neumotórax a tensión. Entonces, el pulso paradójico no es exclusivo de la pericarditis aguda. El cateterismo en un paciente con tamponada, lo que va a notar que en la diástole todas las cámaras tienen la misma presión. Ahora, el tratamiento pues va a ser una pericardiocentesis si hay datos de tamponade, pero si nada más es la pura pericarditis, por lo general se recomienda dar aspirina, antiinflamatorios no esteroideos o colchicina. Si la pericarditis es recurrente, entonces se recomienda utilizar colchicina.
Y ya si no responden ni a antiinflamatorios no esteroideos ni a colchicina, entonces sí se da un tratamiento con esteroides. Nunca se utilizan los esteroides de primera elección, diríamos, si se están utilizando cuando no responden, porque no se dan desde el principio. Y la razón es de que tienden a tener más recurrencias que los pacientes que se iniciaron desde el principio con AINES y aspirina o colchicina. Aquí les pongo un caso. Un hombre de 50 años con dolor precordial de 3 días que empeora al acostarse. Habíamos dicho que empeora al acostarse. Yo tuve un caso así, un paciente que tenía en urgencias, lo tenían como si era cardiopatía isquémica. Y como los urgenciólogos no habían detectado que había una variación con la posición, el paciente me lo dijo muy claramente. Y le hablamos al cardiólogo, rápido le hizo un ecocardiograma ahí en su cama con uno portátil y ya se veía un poquito de colapso de la aurícula izquierda. Se sometió a pericardiocentesis y de hecho terminó en ventana pericárdica. El paciente estaba anticoagulado y tenía pericarditis. Y un paciente con pericarditis no debe ser anticoagulado porque empeora el derrame pericárdico. Se hace hemorrágico, ¿no? De hecho. Este paciente pues tiene un frote pericárdico. El electro se muestra aquí a la derecha. Ahora, lo que les voy a preguntar es cuáles, los dos son B4, pero si se fijan están distintos. ¿Cuál es el diagnóstico? Es pericarditis. ¿Cuál es el infarto y cuál es la pericarditis? Eso es a veces uno de los datos que hace confundir a los residentes. Y la clave está en que dijimos que era cóncavo. Y aquí está la concavidad del ST a comparación de que desde el punto J sube hacia arriba es convexo. ¿Verdad? En inglés le dicen tombstoning, que quiere decir que son como lápidas de los cementerios, ¿no? Aquí está. Pero en una pericarditis se hace, le dicen en bandera en español, ¿verdad? ST elevación en bandera, que es así una concavidad aquí. Eso es un dato muy, muy importante. Ahora, ¿qué nos dice las guías mexicanas sobre la pericarditis? Bueno, la evolución de la pericarditis, el 25% va a ser recurrente y 1 hasta el 28% en algunas series puede desarrollar tamponade. Y 1% de las pericarditis se puede convertir en constrictiva, en donde hay una calcificación. Yo les puse una imagen en el video previo en donde se veía una como calcificación del pericardio, ¿no? Los 4 estadios electrocardiográficos solo se presentan en el 60% de los casos. No creo que se los vayan a preguntar. El estadio primero es ese que vimos en el electro ahorita, donde se ve esa elevación del ST en bandera o con la concavidad. Ese es el primer estadio y ese sí se presenta en el 80% de los casos. Y luego los demás, en donde ya la depresión del PR y todo, tiende a ser un poquito menos frecuente. No creo que se los pregunten, pero si quieren revisen la guía del CENETEC, ahí se los ponen. No creo que sea tan así, no lo he visto en ninguna pregunta del ENAM. Ahora, se debe solicitar laboratorios del PCR, BSG, antinucleares, buscando causas secundarias, adenosina para lo que sería tuberculosis, HIV, ecocardiograma, troponina, para ver si es postinfarto, CPK. Entonces, esto es buscando alguna causa secundaria. Y ahora, si estamos sospechando que el paciente tiene una pericarditis de tipo infecciosa, como sería bacteriana, tuberculosa, fúngica o maligna, sí está indicado hacer pericardiocentesis a pesar de que no tenga tamponade. Y una elevación de la adenosina arriba de 40 unidades por litro es diagnóstica de origen tuberculoso. Se sospecha pericarditis constrictiva si hay cambios en el llenado, en el eco, durante la respiración, que es como una respiración de tipo Kussmaul, así se le dice, ese tipo de cambio en el llenado. Y es una pericarditis constrictiva.
Ahora, se debe hospitalizar al paciente que tiene pericarditis si tiene fiebre, derrame importante, taponamiento, no ha respondido al tratamiento, fue de origen traumático, está inmunosuprimido, porque todos estos son los factores de mal pronóstico. Les van a mencionar cuáles son los factores de mal pronóstico en un derrame pericárdico, son estos, y todos son indicación de hospitalización. La pericardiectomía se utiliza pues en una pericarditis constrictiva, pero tiene que tener una mortalidad hasta 6 al 12%. La ventana pericárdica en un derrame recurrente que tiene una etiología neoplásica, porque se va a estar formando constantemente. La constrictiva debe ser algo muy definitivo, entonces sí debe ser una pericardiectomía. Algo curioso que se nota en estos pacientes es de que los que tienen pericarditis constrictiva, cuando les quitan el pericardio, tienden a desarrollar una miocardiopatía dilatada en el futuro, como que el hecho de quitar el pericardio libera al corazón a crecer y se dilata. Entonces, en el futuro, estos pacientes a veces tienen una miocardiopatía dilatada post-pericardiectomía. Es interesante, de seguro lo van a ver en la residencia. La duración del tratamiento en la pericarditis es de 1 a 2 semanas de dosis de ataque y luego 2 a 4 semanas dosis de mantenimiento. Y en el caso de que es un segundo tratamiento porque fue recurrente, entonces se va a dar 2 a 4 semanas de ataque y 2 y 4 semanas de mantenimiento con cualquier fármaco. Ok, pasamos a la fibrilación auricular, que es un dato, es algo que vamos a ver todos los días en la práctica clínica. Es algo muy común y sí puede venir preguntas de aquí. Ahora, pues es el típico ritmo irregularmente irregular. No confundirse, ¿verdad? A veces pueden haber preguntas de EPOC y la arritmia que se relaciona con el EPOC es la taquicardia auricular multifocal, no la fibrilación auricular, de manera típica, ¿verdad? Una intoxicación con digital también va a ser una taquicardia auricular con bloqueo y síndromes de preexcitación. Entonces no se confundan todo eso con la fibrilación auricular pura. Tampoco se confundan que cuando hay una taquicardia ventricular y cuando hay una fibrilación auricular que tiene una conducción aberrante con bloqueo de rama derecha. Entonces a veces cuando tienes un bloqueo de rama derecha y fibrilación auricular, parece taquicardia ventricular. Hay maneras de verlo y no creo que vengan en el examen, pero sí hay artículos en donde hacen comparaciones morfológicas de los QRS y sí pueden como distinguir un poquito. Pero para fines prácticos, asumes que trae una taquicardia ventricular y lo que quieres valorar es si está estable o no está estable y en base a eso ya hacer el manejo. Si no está estable el paciente, el manejo es igual, es una cardioversión, ¿no? Ahora se debe solicitar TSH, oximetría de pulso, niveles de digoxina, hacer un ecocardiograma. TSH porque puede ser un causante de fibrilación auricular en un paciente que no tiene ninguna otra patología cardíaca. Ahora, el tratamiento, la mortalidad es igual si hacemos una cardioversión o si nada más controlamos el ritmo y anticoagulamos y dejamos que no hacemos cardioversión, nada más controlamos con un betabloqueador o algo. Se hizo un estudio de eso que se publicó en el New England Journal hace varios años y se vio que no hubo diferencia. Entonces, ya ahorita la tendencia no es de tratar de hacer cardioversión en los pacientes y más bien nomás controlarles el ritmo y anticoagularlos. La cardioversión en las primeras 24 horas solo, y eso lo habíamos visto previamente, se hace cuando en el eco transesofágico no hay trombos, seguido de anticoagulación por 4 semanas después de haber hecho la cardioversión. Estos son pacientes que son de nuevos y que no hay datos así en el eco que te digan este paciente tiene una cardiopatía, a lo mejor va a recurrir. Entonces a veces algunos cardiólogos dicen, bueno, vamos a tratar de hacer cardioversión a ver si lo podemos mantener en ritmo sinusal, ¿no? La cardioversión en urgencia
Solo se hace en compromiso hemodinámico, como habíamos mencionado, y se tiene que parinizar al paciente si no sabemos el tiempo de evolución, porque a lo mejor ya tiene trombos, entonces debe estar anticoagulado. Ahora, podemos hacer el eco y saber si va a requerir o no anticoagulación, si es transesofágico. Si hay un trombo y no es urgente la anticoagulación, no es urgente hacer cardioversión y si hay un trombo, entonces se debe anticoagular el paciente de 4 a 6 semanas antes de hacer la cardioversión para evitar que vaya a haber un trombo, una embolia. Si no se controla el ritmo con tratamiento médico, entonces es cuando está indicada la ablación del nódulo auriculoventricular. También se puede hacer una malla, ¿verdad? Es una cirugía que hacen una malla, el MACE surgery, que también ayuda a enlentecer el ritmo y evita también el ritmo de fibrilación auricular. Ahora, en todo paciente con fibrilación auricular debemos de hacer un cálculo de su riesgo de tener una trombosis. No a todos los pacientes con fibrilación auricular se van a anticoagular. Entonces, si el paciente se le calcula el CHADS-2, CHADS-2 VASC, que es hay otro que es puro CHADS-2, pero este es el más completo. Y aquí están los datos, ¿vale? La edad, se le da 1 punto o 2 puntos si es mayor, por eso age 2, entonces hasta 2 puntos puede alcanzar. El sexo, si es femenino, se le da 2 puntos. Y masculino ninguno, como que tiene más riesgo, ¿verdad? Y luego los otros datos que serían insuficiencia cardíaca, hipertensión, haber tenido una embolia o un infarto cerebral, y eso sí se le da 2 puntos. Ahí está el otro 2 del stroke 2. Y vascular, si tiene enfermedad vascular también se le da otro punto, y diabetes 1 punto también. Si tiene 0, se dice que el riesgo es bajo. Si tiene riesgo bajo a moderado es 1 punto, riesgo alto a moderado es que tiene 2 puntos y se anticoagula con 2 puntos. Obviamente que el hecho de poner el vascular es 1 punto, quiere decir que si era bajo a moderado, pero tiene riesgo vascular, pues es otro punto, ya requiere anticoagulación, ¿verdad? Moderado más vascular, y eso lo vamos a ver en la guía mexicana. Ahora, el tratamiento de la fibrilación auricular, pues, antes se usaba digoxina. Yo me acuerdo que todavía cuando fui a la escuela de medicina le dan digoxina a todo el mundo. Sí, no se utiliza como terapia en la fibrilación auricular. Si estamos sospechando que el paciente tiene el síndrome de Bull-Parkinson-White, que a veces pueden degenerar en una fibrilación auricular, no debemos usar calcio bloqueadores, ni bloqueadores beta bloqueadores, ni digoxina, porque tienen una vía de reentrada y eso enlentece en la forma que ayuda a que se genere la reentrada a la vía accesoria. Controlar, o sea, se va por la vía accesoria en vez de por la vía que debe de ser, ¿verdad? Controlar el ritmo con diltiazem, verapamil y metoprolol. Pacientes que llegan con una fibrilación auricular con una frecuencia alta, lo que se hace es un bolo de diltiazem, es lo más común, de 10 a 20 miligramos. A veces puede hipotensar un poco, y una forma de evitar a veces poquito la hipotensión es dar también calcio. Eso a veces puede ayudar a evitar la hipotensión. Y si el paciente no responde a 1 o 2 dosis de diltiazem intravenoso, 10-20 miligramos, por lo general se le pone en una infusión de diltiazem. Eso es lo más típico que hacemos. Pero también se puede usar verapamil, metoprolol IV, y se puede usar esmolol, también se puede usar la betalol en infusión, si la tienen disponible. Pero diltiazem sí está disponible en México. Se puede usar amiodarona también, es una forma de controlar la fibrilación auricular. Y principalmente si el paciente tiene cardiopatía isquémica o falla cardíaca,
pues no le puedes dar diltiazem necesariamente, entonces es mejor dar la miodarona, porque estos son inotrópicos negativos, o sea, falla cardíaca es peor. Well, Parkinson White, la quinidina, la procainamida son los medicamentos. La procainamida es la elección. También se puede hacer flecainida y propafenona. Ahora, aquí les pongo un caso de una paciente con fibrilación auricular, está hipotensa y taquicárdica y un complejo ancho irregular, y aquí se los pongo. El tratamiento es cardioversión, porque está hipotenso, entonces está inestable. Otro caso aquí chiquito que les pongo, una fibrilación estable, todos los estudios salen normales, tiene una fracción de eyección más o menos, 55, hipertensión, hipertrofia ventrículo izquierdo, pues ahí mejor nada más se controla el ritmo y lo anticoagulamos. Sería el tratamiento para una fibrilación auricular que es estable. Ahora, de la guía del GPC, las guías mexicanas, se las voy a leer. La arritmia principal que requiere tratamiento y consulta en urgencias es la fibrilación auricular. El infarto cerebral isquémico tiene una incidencia de 5% por año en pacientes que tienen fibrilación auricular y te da un riesgo de 2 a 7 veces mayor de tener un infarto cerebral, el hecho de tener fibrilación auricular. Algunas taquicardias como el Wolff Parkinson Guide pueden degenerar en fibrilación auricular y se debe tratar con ablación, y en pacientes que están estables sí se les pudiera dar amiodarona. Ya sabemos que la procainamida también es la elección. Hasta el 40% de los pacientes con fibrilación auricular paroxística en jóvenes no se identifica la causa. La prevalencia de fibrilación auricular es de 2% en la población general, pero existe un riesgo de 25% en pacientes que son mayores de 40 años. Utilizar el electrocardiograma ambulatorio nos va a ayudar a diagnosticar la fibrilación auricular paroxística. Hay una escala que se llama el Hasbled, que es para calcular el riesgo de sangrado en pacientes que queremos anticoagular con fibrilación auricular. Una puntuación arriba de 3 indica un riesgo elevado, y los datos que se toman en cuenta es de que si el paciente tiene hipertensión, si tiene falla renal, si tiene hepatopatía, tiene antecedente de un infarto cerebral, antecedente de sangrado, que tiene un INR elevado, la edad mayor, fármacos que pueda estar tomando y el alcoholismo. Todo eso nos da una escala, y si tiene 3 puntos, por lo general el riesgo es elevado, ¿no? Ahora, sobre la escala CHATS-2-VASC, si tiene un punto y tiene riesgo cardiovascular, que eso ya lo habíamos comentado en otro video previo, entonces sí está indicada, si no hay indicación, se da aspirina. 1 con riesgo. La aspirina reduce el riesgo en 22% de tromboembolismo por fibrilación auricular, pero sigue siendo mejor la anticoagulación, ¿verdad? Revertir comarínicos con vitamina K. Si el INR está entre 5, y estos pacientes asintomáticos entre 5 y 9, se da 1 a 2.5 miligramos de vitamina K, y si el INR está arriba de 9, se da de 3 a 5 miligramos. Estos pacientes están sin sangrado, pero si el paciente sí tiene hemorragia, entonces aparte está indicado poner el plasma fresco congelado. Se debe utilizar divagatran como una alternativa a los cumarínicos, y la dosis va a 75 a 150 miligramos cada 12 horas según la filtrado glomerular, ¿verdad? Si el filtrado glomerular es menor de 30, se usa la de 75, si es mayor de 30, se usa la dosis de 150. Recordar, la cardioversión se hace con 50 joules para flutter, pero para fibrilación auricular requiere como unos 200 joules, y con un éxito del 70 al 90%. Ahora, vamos a ver sobre la taquicardia supraventricular. El diagnóstico y el tratamiento, bueno, los síntomas muchas veces son tolerados, son infrecuentes. Debe solicitar entonces un monitoreo con monitoreo de eventos,
Hay dos tipos de monitoreo ambulatorio, uno que le dicen el Holter, que es de 3 días, y luego está y no toma en cuenta los eventos, y luego está el monitoreo de eventos. Nosotros aquí le decimos Event Recorder, que graba los eventos. Y ahí sí uno puede decidir con cuánta duración puedes ponerle, 1 semana, 2 semanas, todo un mes, porque a veces son infrecuentes los síntomas y es la única manera que vas a poder detectar que de veras le está dando su taquicardia supraventricular. Es típico paciente que le da palpitaciones 1 vez al mes, ¿no? Y quieres ver por qué. Buscar causa secundaria como hipertiroidismo, miocarditis, infección o anemia. Se puede intentar masaje carotídeo en estos pacientes. Prevenir los ataques, pues puede ser con calcioantagonistas como sería el diltiazem, verapamil, o beta bloqueadores, brocainamida. Ya habíamos dicho que en pacientes que tienen síndrome de preexcitación se debe usar procainamida. Ahora, se puede, si el paciente le estamos dando amiodarona, se debe pedir radiografía de tórax, pruebas de función hepática y pruebas de función tiroidea. A mí me tocó ver un paciente que tenía alteración de la función tiroidea por amiodarona y desarrollan un hipotiroidismo, por ejemplo, y se debe tratar el hipotiroidismo, porque, digo, no le puedes quitar la amiodarona a muchos pacientes. Ahora, la procainamida, pues puede afectar a nivel de la cuenta sanguínea, entonces se monitoriza con biometría hemática. Y todos los otros tipos de arrítmicos, siempre hay que vigilar que no esté prolongando el QT. Más en el tipo A1, 1A y en el 3, todo ese tipo de antiarrítmicos pueden prolongar el QT. Inclusive le puedes dar otros medicamentos como la citalopram te prolonga el QT, la metadona te prolonga el QT. Entonces, si aparte le vas a dar un medicamento de estos, pues de hecho está contraindicado, ¿no? Ahora, una mujer de 34 años de edad con palpitaciones que tiene una frecuencia cardíaca de 180 por minuto, una TA de 80/50, se sospecha una taquicardia supraventricular de reentrada. El tratamiento inicial debe ser con, pues, adenosina. Adenosina es el tratamiento en realidad de elección para una taquicardia de reentrada. Taquicardia supraventricular, le das adenosina 6 miligramos y le puedes dar hasta 12 miligramos. La paciente está hipotensa, entonces hay que tratar inmediatamente. Se puede utilizar verapamil o diltiazem, pero solamente cuando no hay hipotensión, ¿verdad? Por eso la adenosina sería... De hecho, cuando le das adenosina a un paciente, se para el corazón por un instante y el paciente sí te dice que siente que se va a morir. Sí tiene una sensación de muerte inminente cuando le das adenosina y todo el mundo se detiene, deja de respirar hasta que empieza a latir el corazón otra vez y por lo general ya late con un ritmo normal. Ahora, ¿qué nos dice la guía mexicana sobre la taquicardia subventricular? Bueno, hay varios tipos de taquicardia y te ponen muy bien. La verdad que la guía está muy completa y divide las taquicardias de reentrada como taquicardia de reentrada del nodo sinusal, y bueno, hay que solicitar el estudio electrofisiológico, y taquicardia de reentrada del nodo aurículo-ventricular. Y hay también una entrada aurículo-ventricular con vía accesoria extranodal. Entonces son 3 tipos distintos de taquicardias supraventriculares que identifican ahí en la guía. Ahora también, al igual que habíamos mencionado, se dan las maniobras vagales, vea que es presionar los ojos, presionar una de las carótidas, meter el agua en agua fría en la cara. Todo eso ocasiona una maniobra vagal, masaje carotidio, ¿no? La adenosina de 6 a 12, como hemos comentado, verapamil, IV o esmolol, en estos pacientes si no hay hipotensión. Obviamente que si el paciente está inestable le vas a hacer una cardioversión eléctrica. Y por ahí una pregunta que tenemos en el banco de preguntas de que si haces cardioversión sincronizada o no. Cuando el paciente está inestable, no se hace sincronizada, se hace sin sincronizar, nada más se cardiovierte. Pero si el paciente está estable, es mejor tratar de hacerlo sincronizado para prevenir que vaya a caer en una T y que se vaya a generar una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular.
que es el riesgo. Aquí les muestro. Como saben que es una taquicardia supraventricular de reentrada, por lo general, aquí está un poquito más rápido, pero por lo general las aurículas van a llevar un ritmo como de 300 por minuto y los ventrículos de 150 por minuto. Eso es más o menos el ritmo de 150 por minuto irregular, o sea, va regular, es una taquicardia supraventricular. Ahora, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, ¿cuáles son los datos clave? Bueno, se debe a una vía accesoria en la vía auriculoventricular, por lo general es anterógrada, quiere decir que va al mismo dirección hacia los ventrículos, y esta es la que produce la onda delta, pero a veces puede ser retrógrada, y cuando es retrógrada, la vía accesoria, o sea, va en sentido contrario de la vía hacia los ventrículos, el electrón no tiene onda delta y es normal. Y también puede ser mixta, de que a veces se comporta anterógrada, a veces retrógrada. Cuando hay un PR, un intervalo PR muy corto, el segmento PR, entonces debe sospecharse que puede haber un síndrome de preexcitación. El síndrome de Parkinson-White sería uno. Y va a haber una onda delta, el QRS tiende a ser ancho, va a ser una taquicardia de reentrada. Ahora, si esta degenera en una fibrilación auricular, como habíamos mencionado, Wolff-Parkinson-White puede degenerar en fibrilación auricular. Esto puede ser muy peligroso, el paciente sí se puede morir. Pues es un ritmo de peligro. Wolff-Parkinson-White, la fibrilación auricular te pone en riesgo de muerte súbita porque puede degenerar a fibrilación ventricular. Ahora, el tratamiento, como hemos dicho, si el paciente está estable, procainamida, ¿verdad? Para la taquicardia. Una taquicardia de QRS ancho y fibrilación auricular, usa procainamida. Si no sabe si puede tener Wolff-Parkinson-White. Cardioversión, si está inestable. Ablación en pacientes que son resistentes o que no quieren estar tomando medicina toda su vida, ¿no? Entonces, aquí vemos esta taquicardia, una fibrilación auricular ancha, ¿verdad? Que sería de Wolff-Parkinson-White. Aquí es cuando está como fibrilación auricular QRS ancho. Aguas, se puede hacer una fibrilación ventricular. Y aquí es cuando están en ritmo sinusal, ¿verdad? Y aquí se ve la onda delta. Esta es la onda delta, es cuando es anterógrada nada más. Que de la mayoría de las veces es anterógrada. Ahora, hablando de los bloqueos, les doy aquí algunos ejemplos. El primer grado, pues nomás es una prolongación del PR, 0.2 segundos o 20 milisegundos. Y aquí está el PR prolongado y es fijo, siempre mide lo mismo. Y este tiene poco riesgo de progresar o sea, prácticamente no tiene riesgo de progresar a bloqueo tercer grado. El segundo grado se divide en dos tipos, el Movitz 1 y Movitz 2. El Movitz 1 es el que tiene un PR que va aumentando de tamaño hasta que se pierde y luego vuelve a empezar a aumentar de tamaño. Este tiene poco riesgo de irse hacia bloqueo de tercer grado, porque todavía algunas PES conducen, ¿verdad? Nada más que una que otras no conduce. Pero en el Movitz 2 el PR es fijo. Aquí no cambia. Y luego se pierde, hay varias PES que no conducen. Entonces, por lo general pones un bloqueo AB segundo grado, 2-1, 3-1, 4-1, que sería 4 aurículas con un QRS o 3 aurículas. Entonces así es como se pone este. Y este sí tiene riesgo de degenerar en bloqueo de rama, bloqueo de tercer grado. Y en el tercer grado, pues la conducción de las PES es independiente de los QRS y por lo general las PES van a ser, si las medimos con un compás, van a medir una distancia similar de P a P. Algunas PES pueden caer en el QRS y se ve a veces un poquito deformado el QRS. Estos pacientes deben de ser sometidos a marcapaso percutáneo
si es que hay una causa reversible y ver si se revierte, pero si no, entonces requiere un marcapaso endovenoso y permanente. Ahora vamos a hablar de la coartación aórtica. El diagnóstico, bueno, se sospecha en un adulto joven con hipertensión, retraso en el pulso radial o femoral, soplo sistólico está irradiado hacia la espalda. Esa es la que se irradia hacia la espalda, la coartación aórtica. La radiografía tiene el clásico signo del 3 que se debe a la indentación de la aorta, te da ese signo en el sitio de la coartación. Y está el signo de Ressler, que es las muescas que se ven de la tercera o de la octava costillas por abajo. Se debe solicitar una resonancia magnética para diagnosticar. Todo paciente con coartación aórtica eventualmente requiere una resonancia magnética para valorar el grado de coartación. El tratamiento pues va a ser con dilatación con globo, si hay estrechez leve, si hay hipertensión y el gradiente es arriba de 20, que es como el diagnóstico ahí de que está coartación. Sí, estos pacientes sí requieren profilaxis contra endocarditis. Ahora, un caso aquí que les pongo es un hombre de 36 años que refiere los pies fríos, calambres cuando camina, está hipertenso, aquí se ve, y tiene un soplo protosistólico en el borde esternal derecho, en el segundo espacio intercostal, y los pulsos predios están débiles. Bueno, pues hay que sospechar que pueda tener una coartación aórtica. Se haría la radiografía inicialmente, donde podríamos ver este signo del 3 y una resonancia magnética que pues nos va a ayudar a ver si va a poder ser candidato también para nada más una dilatación con globo. Stents también se les coloca. Ahora, está muy bien descrito esto en la guía del CENETEC, en las guías mexicanas, y dice que el 5 al 8% de los defectos congénitos del corazón son por coartación aórtica, es acianógena, y el flujo pulmonar es normal. La normalidad del desarrollo está en el cuarto y sexto arco aórtico. Así dice arco aórtico, ¿verdad? Yo creo que es arco branquial, ¿verdad? Pero bueno, está asociado a una válvula aórtica bicúspide en el 85% de los casos. Estos pacientes tienen una válvula bicúspide casi siempre. Y puede haber también estenosis subvalvular, supravalvular y aneurismas intracraneales en un 3 a 10% de los casos. Es la cuarta cardiopatía en México. Y el estrechamiento de la aorta está localizada en la región del ligamento arterioso adyacente a la subclavia. Se le dice yuxtaductal de la subclavia izquierda. Los síntomas a veces puede ser o sea, la coartación no afecta a la subclavia, entonces pueden estar normotensos. Puede ocurrir, pero por lo general sí están hipertensos. Ahora, los síntomas, hipertensión arterial, cefalea, mareo, tinnitus, epistaxis, disnea, angina abdominal, claudicación y calambres. A la exploración física puede no haber soplo, o el soplo puede ser por otros defectos, como en el caso de la aorta bicúspide y el chasquido sistólico. Entonces, no es por la coartación necesariamente. Ahora, si le dan un trago de varios estos pacientes, como hace una indentación también sobre lo que sería el esófago, se ve el signo de la E, que es un 3 inverso. Eso viene en las guías mexicanas. Solicitar eco transtorácico para que te diga dónde está la estructura de la coartación y qué tan extensa está. El eco transesofágico nos va a asistir a veces en el momento de intervencionista transoperatorio, tras hacer la intervención, se hace un transesofágico para ver de que estamos haciendo correctamente la reparación. Ahora, todos deben ser sometidos, como dijimos, a una resonancia magnética nuclear, y el tratamiento va a ser con betabloqueadores, inhibidores de la ECA, además de un tratamiento definitivo, ¿verdad? Que sería el globo o la cirugía. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de esa cirugía? Sería que el segmento de la coartación está muy largo, hay hipoplasia concomitante del arco aórtico. Cualquiera de estas dos es indicación de cirugía y no se puede hacer nomás la dilatación con el balón o colocación
del balón o colocación del stent. Ahora, la enfermedad vascular periférica. Aquí me basé específicamente en las guías mexicanas porque están muy bien explicadas también. Y dice que se debe sospechar en caso de una claudicación cuando el paciente camina una distancia menor de 500 metros. No confundir con claudicación por estenosis espinal, neurogénica o pseudoclaudicación. Estos pacientes también presentan claudicación, pero es de origen neurológico, no por una insuficiencia arterial. Y típicamente es cuando van de bajada, ¿verdad? Van de bajada en escaleras o en rampas y ahí es donde también tienen síntomas. También de subida, de hecho. Se debe medir el índice tobillo-brazo y compara la presión sistólica entre el pie y el brazo. Pacientes que tienen tabaquismo entre 50 y 69 años, diabéticos, y todos los pacientes que están arriba de 70 años, debe realizarse eso, principalmente si están diciendo que tienen algún síntoma, ¿eh? Y el índice tobillo-brazo, cuando es menor de 0.9, es básicamente diagnóstico de una enfermedad vascular periférica. Si la reducción es 15% de lo que tenían basal cuando hacen ejercicio, eso también es diagnóstico. Y cuando el índice tobillo-brazo está menos de 0.4, el dolor isquémico va a aparecer en reposo, ni siquiera se necesita que esté en ejercicio. Ahora, cuando las arterias están calcificadas, no se pueden comprimir con el Doppler, con el ultrasonido, entonces pueden dar falsas positivas. Y eso te lo dice por lo general el ecocardiografista, o sea, el que está haciendo el estudio, te dice de que las arterias no eran muy comprimibles. Ahora, la arteriografía, si estamos pensando que se va a hacer cirugía, pues hay que hacer arteriografía. El tratamiento de elección es silostazol. Silostazol es un medicamento que ayuda a vasodilatar las arterias. 100 miligramos cada 12 horas por 3 a 6 meses. También podemos usar aspirina, clopidogrel o estatinas para reducir la placa teramatosa. Y también se puede hacer una revascularización endovascular. Si las lesiones son cortas y no están muy calcificadas, se hace endovascular. Yo he tenido pacientes que le hacen, pero a veces tarde o temprano después requieren la forma quirúrgica si los síntomas no están mejorando. Sí hay un caso clínico en el banco de preguntas que por ahí van a ver que habla sobre el índice tobillo-brazo. Y pues muchas gracias. Eso fue el tercer video de cardiología. Espero que les haya gustado. Como vieron, fueron 3 horas de cardio intensas.